Hoy nos van a hablar realmente de creatividad, sobre todo creatividad femenina y exilio. Nuestra inquietud con estos encuentros justamente de mundos virtuales, realidades alteradas también, curados, por supuesto, por Lorena, era, bueno, hablar de los temas que, digamos que de las cosas que nos están ocurriendo y sobre todo en un contexto de pandemia como el que seguimos transitando. La tecnología desde diferentes ámbitos, literatura, creatividad, gastronomía, arte, en fin. Y bueno, sin más preámbulo, les doy la palabra a las invitadas especiales y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en este encuentro. Lo que sí quería agradecer porque todas estas actividades virtuales y estos contenidos que estamos utilizando con tecnología y haciendo productos que guindamos, además que puedan ver en nuestra página, bueno, son gracias al aporte del Fondo de Ayuda Internacional para Instituciones Culturales y Educativas del gobierno alemán y el Instituto Goethe. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, Lorena y Gabriela. Bienvenidas. Bueno, gracias Silvia, de verdad que un gusto recibir a Gabriela aquí. Como Silvia había comentado, para todos los que nos están escuchando, pues este es el inicio. El año pasado comenzamos con unas cápsulas más bien educativas que se llamaban Mundos Virtuales, Realidades Alteradas. Y nos dimos cuenta que también era interesante pues abrir una secuencia de charlas o de foros para que los invitados que habían querido participar, que nos brindaron sus opiniones en ese pequeño inciso, que además fue pequeño pero contundente, sobre las reflexiones que tienen que ver con el mundo que nos rodea y con todas las transformaciones y cambios que hemos experimentado desde que comenzó la pandemia y desde que empezaron una especie de nueva realidad y de nuevas relaciones o de nuevas formas de relación, de sociabilización, de crecimiento, de intercambio, pues todas esas inquietudes también canalizarlas en charlas un poco más extensas donde los investigadores que nos acompañan, como es el caso de Gabriela, pues pudieran extender sus reflexiones, ¿no? También abiertos, por supuesto, vamos a escuchar a Gabriela, yo voy a moderar, soy la moderadora de este encuentro, y igual voy a tener tal vez un intercambio con ella, pero bueno, pueden también escribir sus inquietudes en el chat, de preguntas que se les vayan ocurriendo. Lo ideal es que al final de la charla, de la intervención, pues dialoguemos en torno a ello. Bueno, Gabriela, bienvenida. Gracias, gracias a la Hacienda, al Parque Cultural Hacienda La Trinidad. Trinidad. Gracias a ti por la invitación, por traerme aquí en esta experiencia de Yo, conversar con ustedes. no, yo tengo que decir que Gabriela además ella no sabe, pero ella es una de las gestoras de todo ese pensamiento que empezó con tiempos de espera. Es decir, yo me encontré a Gabriela en una visita guiada en tiempos de espera el año pasado, como en el mes de noviembre, casi a finales y el cierre de la exposición, y tuvimos conversaciones muy interesantes sobre el tema de la virtualidad, de la inteligencia artificial, de lo que estaba pasando éticamente, además, entre la tecnología y la relación social, que además yo le agradezco mucho porque ha sido una maestría que me hizo un diplomado cotidiano, a nivel cotidiano, en el que pudimos intercambiar y que por eso es un gusto que estés aquí compartiendo hoy esa reflexión sobre la creatividad y el exilio. Gracias, Lorena. Creo que ha sido un nutrir mutuo contigo y con todo el grupo que estuvo involucrado con tiempos de espera y con eh, la trayectoria Inédita. inédita, Ujú. de manera que, como estuvimos conversando antes, son dos procesos que en alguna medida están conectados, eh, y que los conecta la creatividad y los conecta también el proceso de pandemia
y esa experiencia de exilio dentro de la pandemia, ¿no? Ujú. Y que creo que es lo que nos trae aquí en alguna medida, y en este caso para verlo ya desde la óptica femenina y cómo funciona o cómo podemos ver o cómo podemos aproximarnos a la experiencia creativa desde la Ujú. mujer en un contexto como este, ¿no? Ujú. Cuando tú me conversaste sobre esta invitación, yo dije, bueno, sería interesante comenzar hablando de datos. Estamos en el mundo de los datos, en la sociedad digital. Hoy en día la tendencia es hablar de datos, eh, a generar datos, a cuantificar, estratificar eh, todo lo que podemos, porque de alguna manera, entre otras cosas, la inteligencia artificial nos permite ver patrones que no son visibles, Ujú. ¿no? Y cuando uno ve eso, uno piensa, o lo primero que me viene a mí a la mente es pensar en la intuición, ¿no? La intuición siempre se ha dicho que es muy femenina, ¿no? Eh, y es una capacidad que no es cuantificable aparentemente. Y resulta que ahora nos encontramos con que la inteligencia artificial y todo lo que es el aprendizaje autónomo tiene capacidad para ver eso. Pero si volvamos por un minuto al tema de la mujer, ¿no? Para pensar en los datos primero y después ir a las historias. Porque de alguna forma también yo creo que las historias, los números nos dan una capacidad de identificar patrones, pero las historias nos dan la conexión con el ser humano y la posibilidad de ver la fibra de lo que mueve el mundo en general, ¿no? Entonces, bueno, parte de los datos que me parece interesante tener en cuenta es que, por ejemplo, el año pasado, la secretaria general de CARE International dijo que quizás la pandemia era el evento más dramático eh, desde la Segunda Guerra Mundial y el retroceso en la vida productiva para efectos de la Ujú. mujer más importante, ¿no? Eso significa que pudiéramos estar hablando de un retroceso de unas cuantas décadas con respecto a este proceso de pandemia, vuelta a la casa y e incorporación de las actividades cotidianas familiares con el trabajo en el entorno de la casa y en una situación de Claro, encierro. sí, la mezcla también de o tener a los hijos otra vez en la casa por no poder ir a la escuela, es decir, toda una situación que mezcló la labor profesional dentro del entorno doméstico, ¿no? Exacto. Ujú. Y fíjate que es interesante porque cuando uno habla de la sociedad líquida, ¿no? De Sigmund Claro. Bauman, que habla de que se pierden todos esos parámetros rígidos, ¿no? Y si uno los coloca dentro del contexto de la pandemia y la persona tiene que volver a su casa, esa sociedad líquida se convierte en un entorno cerrado, Mm, eh, en donde mezcla familia, trabajo, actividades todo de entretenimiento, pero en un proceso de encierro, ¿no? O como sea, un claustro. como un claustro. Ujú. Entonces, claro, si uno mira, siguiendo el tema de las cifras, el Banco Mundial, por ejemplo, dijo que para el año, creo que para finales, para el año 2020, ya la mujer había disminuido su fuerza laboral a un 48%, con lo cual significa que del 100% ha tenido que reducir considerablemente su actividad productiva, no de trabajo, su Ujú. actividad productiva debido a la pandemia, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, las cifras del 2001 del Foro Económico Mundial, Mm. se va a encontrar, por ejemplo, que la paridad, la paridad de empoderamiento político, que no es el foco en este momento, es de 145 años. Ajá. Ok. Y la paridad económica es de 267. ¿Por qué traje yo el caso de la paridad política? Porque en Venezuela tuvimos mujeres que han
luchado por la paridad política y sin embargo en el 2021 estamos a 145 años de retraso para lograr un equilibrio, ¿no? Eso no quiere decir que la mujer no siga preparándose para estudiar, preparándose para capacitarse, ¿no? Sin embargo, existe un gap entre la preparación y, y la presencia de la mujer en los puestos de liderazgo. Bueno, es algo que ha sido casi histórico, ¿no? O sea, tú puedes ver en grandes instituciones, la mayoría de los presidentes, las juntas directivas, las mujeres pueden formar parte de los grandes cargos gerenciales, alguna que otra de la junta directiva, pero difícilmente son las presidentas de grandes bancos o de grandes organizaciones. Exactamente. Si a eso le agregamos el contexto de pandemia, las cifras del Foro Económico Mundial indican que el 42% de las mujeres está en proceso de burnout, o sea, de agotamiento máximo, frente a un 35% en el caso de los hombres, ¿no? Eso significa que las mujeres asumen mayores responsabilidades en lo que es la actividad cotidiana y tiende a asumir 3 veces más actividades cotidianas o de la casa o familiares respecto a los hombres, ¿no? Por otro lado, los trabajos de las mujeres son los que tienden a digitalizarse con más rapidez. La información del Foro Económico Mundial es que la digitalización más rápida sucede en aquellas actividades profesionales, en aquellas actividades donde la mujer participa. ¿Qué significa eso? Ajá. 2 cosas. Por un lado, debe haber actividades sistematizables, que son las que ocupan las mujeres. Y por el otro lado, si uno ve las cifras de la UNESCO, encuentra que, que otro segmento de actividades que ocupan las mujeres son actividades relacionales, de interacción personal. Entonces, recursos humanos, arte, cultura, Humanidades, claro. exacto, que están fuera del campo de las ciencias de matemáticas científico y están en el campo de las humanidades y que requieren del contacto personal. Cuando hablas de digitalización, ¿a qué te refieres exactamente? Ok. Hablo de la capacidad que tiene una herramienta, una aplicación, por ejemplo, de convertir ese trabajo sistematizable en una aplicación, ¿no? Y eso es en el caso de la profesionalización de las mujeres, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso significa... O sea, que es suplantable su trabajo por la Sí. sistematización digital. Exacto. ¿Qué significa eso? Que la mujer pierde espacios de trabajo. Yo agregaría que la capacitación, la alta capacitación que tiende a perderse, ¿no? Claro. A pesar de que también hay noticias buenas en términos de investigación o de lo que se ha podido recabar. ¿En qué sentido? La mujer tiene mayor capacidad de... se le hace más fácil y trabaja más duro para trabajar sobre temas como la inclusión, para defender la diversidad y para trabajar sobre la equidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera la mujer tiene la tendencia a tener que lidiar con diferentes sectores, con diferentes personas con las que tiene que aprender a mediar, ¿no? O sea, si lo vemos en el contexto familiar, pues media con los hijos, con otros familiares, con la pareja, ¿no? Y después lo hace en el trabajo. Esas actividades, esas son habilidades que ella lleva a otros contextos y que puede capitalizar, ¿no? Y además, la mujer es más adaptable o tiende, según estos informes, tienen el doble de posibilidades de ir más allá de los roles habituales. Es decir, que su capacidad de transformación pudiera ser mayor. Sí. Eso también tiene que ver con un tema de
de identificación Ujú. y de la posibilidad de mirarse como una persona que cambia de actividad, de carrera, es más adaptable, es más flexible, Es más flexible, ¿no? claro. Si vemos eso, entonces, ¿qué encontramos? O sea, nos encontramos con unas capacidades de la mujer que son creativas, que su capacidad, o sea, la capacidad de transformación y de adaptabilidad le permite ser más creativa, le permite transitar los cambios de incertidumbre de una mejor manera, ¿no? Esas son características que son inherentes al tema de la creatividad. Para trabajar en el mundo de la creatividad es necesario recurrir a la herramienta de la transformación, recurrir a la herramienta de la adaptabilidad y poder transitar fluidamente esos procesos y generar nuevos productos, nuevos procesos, Sí, nuevos territorios, nuevos nuevos territorios, eventos. exactamente, ¿no? Si vemos eso, yo ahí te diría, pues los invitaría, no hablemos entonces de cifras, hablemos de casos. O empecemos con una metáfora para ir después a los casos de las mujeres, para ir a los casos de las historias. Como yo te comentaba poco antes, cuando uno revisa el mito de en la Odisea, uno se encuentra con Penélope, que queda en su espacio de familiar, en su espacio de hogar, frente a Odiseo, que sale a hacer un gran viaje, ¿no? Un gran viaje lleno de mucha incertidumbre, porque además sale y no sabe a lo que va. En realidad, el hilo conductor de todo el viaje de la Odisea es la incertidumbre y el caos, ¿no? Y lo desconocido. Sin embargo, cuando uno encuentra eso, uno se encuentra con el otro lado de la moneda. Por un lado tenemos el exilio externo, el exilio o externo, y O sea, por el exilio lado, externo, que es el desprendimiento de Odiseo en su viaje exacto, y por el otro lado a Penélope en una suerte de exilio interno, ¿no? en el claustro. En claustro, Claro. exactamente. La historia leída de manera rápida puede decir, bueno, y ella se quedó esperando, ¿no? Pero parece que no. Si uno lee bien o lee un poquito más, uno se da cuenta que en esa historia, más allá de la espera que ella hace de Odiseo, ella genera su propia vida y tiene una cantidad de situaciones a las cuales se ve enfrentada. Y esa cantidad de situaciones generan, frente a ese exilio interno, la creatividad para poder resolver un problema. Cuando uno habla de creatividad, ¿de qué habla? Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, uno dice, la creatividad es la capacidad de resolver problemas de manera original, novedosa, yendo por encima del estado del arte o del estado de la técnica o de lo conocido. Eso es lo que, vamos a decir, de manera básica uno puede pensar. Ahora, cuando uno intenta ver cómo la creatividad se expresa en un contexto ya no de un producto o de un servicio, sino en el contexto de la vida real, de la vida diaria, cómo enfrenta esta mujer la situación de problema a la que se ven confrontada. ¿Cuál es el problema que ella tiene? Ella tiene, por un lado, tiene un problema de el esposo que se fue, pero por otro lado, hagamos un muro con respecto a eso. Ella se encuentra en su casa con 108 personas que quieren apoderarse de la casa, de los espacios. Y por supuesto la quieren a ella como parte de la dote incorporada. Y ella le toca enfrentar esa situación para poder resolver su propia independencia, ¿no? Entonces, la historia de Penélope
termina siendo un proceso de independencia o de Autonomía, podría ser, ¿no? autonomía, guiado a través de una serie de herramientas que ella encuentra de manera creativa para resolver esos desafíos a los cuales ella se va a enfrentar. Cuando uno ve lo que ella hace, vamos a centrarnos solamente, ella utiliza varias técnicas a lo largo de la historia, pero vamos a centrarnos en este momento y por esta vez solamente en el telar. El telar tiene una significación muy importante. ¿Por qué? Porque el telar, primero, es un instrumento, en ese contexto mitológico, es un instrumento netamente femenino, de uso privado, de los espacios privados. Es además un mecanismo de comunicación entre las mujeres, donde se hila, no entran los hombres. Y además tiene una cosa muy interesante, y es que Atenea es la diosa protectora del hilado. Pero además, no solamente está Atenea, está Aracne y está las Moiras. Las tres, en diferentes contextos, se ocupan de dar protección y respaldo al tejido, a una actividad absolutamente manual, nada intelectual, cotidiana y de la intimidad. Y uno diría, ¿y por qué Atenea sí es la estratega y la diosa de la estrategia, de la inteligencia y de la política? ¿Y por qué Aracne, que es la que derrumba a los dioses y habla sobre la vulnerabilidad de los dioses? ¿No? Hay algo allí que pareciera que es un poco más, hay un mensaje, o pareciera que hay un mensaje un poco sutil, pero de alguna manera está indicando algo más. ¿Qué hace Penélope con el telar? Ella decide utilizarlo como un mecanismo de mediación con estos 108 señores y les dice, yo voy a tejer este telar y cuando yo lo termine, yo decido con quién me voy a casar o con quién me voy a quedar. Y esa persona se va a quedar con la casa, con los espacios, con el patrimonio, y yo me caso con él, ¿no? O sea, si lo vemos, estamos hablando de espacio, patrimonio e identidad. Pero además, ella está en ese momento convirtiendo el telar en un instrumento de codificación, un lenguaje, pero además de tiempo. O sea, un lenguaje de mediación y además un mecanismo para ganar tiempo. Cuando ella teje y desteje, ella está asumiendo la posición de Saturno o el dios Cronos. Ella está asumiendo verdaderamente el poder de disponer del tiempo como ella quiere disponerlo. Y a través de esa disposición del tiempo va a negociar para poder recobrar lo que ella considera que le pertenece. Entonces, ya no estamos hablando de un telar de uso cotidiano, intimista, donde es manual y no hay ningún tipo de pensamiento estratégico, sino que estamos hablando del telar como un instrumento de pensamiento estratégico, de una posibilidad de comunicación codificada, ¿no? Y, por supuesto, un instrumento de mediación y control. Control del tiempo. ¿Cuáles son los elementos que uno encuentra allí desde el punto de vista creativo? Bueno, lo primero es primero la originalidad. Convertir un elemento cotidiano en un instrumento de comunicación encriptada, ¿no? Total. Además, un instrumento para mediar, ¿no? Para disponer y mantener equilibrio entre personas en conflicto. Para proteger también. Para proteger y para protegerse, ¿no?
el acto de tejer y destejer además es un acto de imaginación, porque ella en ese proceso, o cuando plantea que en ese proceso de tejer y destejer está haciendo un proceso de imaginar cómo ganar tiempo, ¿no? Está generando además un juego, ¿no? Y finalmente logra su objetivo, por lo menos por 3 años, hasta que las criadas la descubren. Si vemos a través de la historia, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, en la Bauhaus, una de las cátedras que existía era precisamente el tejido, el telar, ¿no? Si vamos a los casos en concreto, yo te diría que empecemos por Alma Buscher, ¿no? Que es, ella fue diseñadora, comenzó su actividad tomando clases en la Bauhaus y una de las materias, una de las clases que le interesaban era el telar, el tejido, pero ella deja el tejido y se desplaza a la escultura en madera. De ahí derivan los juegos. Ella tiene unos barcos de construcción de colores, donde ella se dedicó a los muebles y a los juguetes y generó estos pequeños juegos de construcción de barcos, ¿no? Si uno revisa la forma de pensamiento de ella lo que hizo fue entretejer el conocimiento que traía del tejido a la madera. Y ese conocimiento adquirido en el tejido lo transformó y lo resignificó en la madera para generar sí, un no, juego. que me parece muy interesante cuando hablas, bueno, y que tocaste además lo de la Bauhaus, porque originalmente hay como, es un sistema también de formación que el diseño visto y es como el tema del oficio, ¿no? Es decir, había como un desarrollo del tema del arte industrial como un oficio para todo, ¿no? Sí, pero no tenía ese golpe de la creatividad, existía como parte del sistema de producción y de crecimiento y de progreso, ¿no? Que también es un sistema que aquí se inició con la Neumann, ¿no? La Neumann originalmente fue una escuela del INSE, ¿no? Donde se creaban, bueno, a partir, por supuesto, de la influencia de Leufer y de Gego, quienes trabajaron arduamente en eso, venían también de esas influencias y de esas reflexiones, donde se creaba desde el punto de vista de construir un tejido social, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero ha pasado mucho y creo que es el caso de lo que está citando de Penélope y ese traslado también a la labor de la creación de ciertas mujeres, ese tránsito del oficio a la autonomía del discurso, ¿no? Que también es algo que hemos conversado. Han habido exposiciones, investigaciones muy interesantes como la de la colección mercantil que se llama Autonomía y Desplazamiento con el tema de la cerámica, ¿no? A los artistas que las artistas o cómo lo femenino también aprovechó su espacio, cuántas ceramistas no eran llamadas escultoras porque no trabajaban materiales más fuertes, sino que trabajaban con arcilla, y había siempre esa confusión, ¿no? Y creo que en el caso de Penélope que estás nombrando es muy bello ese tránsito, porque del oficio del tejido y el destejer el oficio crea la autonomía del discurso, ¿no? Que supera la necedad de los pretendientes, por decirle de alguna Perfecto. forma. Además, ese proceso de tejer y destejer tiene mucho vínculo con eso de aprender y desaprender. Claro. Y volver a comenzar, un poco lo que estábamos hablando antes de comenzar acá, ¿no? Que ese punto de exilio que es la transformación o la creación disruptiva requiere de una muerte o una destrucción de algo para poder generar un estadio nuevo, ¿no? En el caso de ella, me parece muy interesante porque a ella se le considera precursora de los juegos de Lego.
¿no? Entonces es bien interesante porque ese punto de exilio, que me encantó como lo acuñaste tú, punto de exilio. Ese punto de exilio creativo termina siendo un punto de time out para poder procesar y digerir información, reconceptualizarla y poder crear algo nuevo, ¿no? Claro. O sea, hace poco leí algo que decía que la hora temprana del búho es el momento de la creatividad. Con lo cual, lo que se trataba de inferir es que se requiere de un tiempo afuera, de un tiempo de descanso, de un tiempo de exilio para poder ser realmente creativo. Bueno, la noche de Novalis, ¿no? Ajá. El descenso de la noche. Dice que en la noche se ven mejor las cosas que a plena luz del día y que hay que ser ese tránsito de no saber a dónde se va. Se ve la esencia, ¿no? Lo esencial de la forma. Y hay otro punto en este trabajo de Boucher y que uno lo ve también en el caso de Mercedes Pardo, que tienen en común, A ver. que trabajaban diversas áreas, ¿no? Quiero decir, trabajaban diversas técnicas, ¿no? En el caso de Mercedes Pardo, trabajaba collage, trabajaba diferentes técnicas. Gráfica, pintura. Ajá. Se nutría de diferentes, a través de diferentes vías, igual que lo hacía Alma Boucher. ¿Qué trae eso? Eso trae podemos hacer la similitud con Albert Einstein, ¿no? Salvando las diferencias, pero digamos que cada proceso creativo en su dimensión. Trabajar varias cosas al mismo tiempo te da la posibilidad de tener un punto de retiro y poder ver con distancia algo para volver y regresar y volver a verlo distinto. Lo que hablábamos. ¿Qué es lo creativo que trae el exilio? El extrañamiento y la distancia para poder ver de nuevo algo que yo no había visto o verlo distinto o resignificarlo o redimensionarlo, ¿no? Uno pudiera... No, está bien. Y que tal vez pueda haber, digamos, cuando estábamos conversando al principio con el tema del exilio, hablábamos en las juntas o en conjunto que el exilio no se supera, ¿no? Es decir, a veces mucha gente tiene como esa necesidad de que uno va a volver a aquel lugar que fue, ¿no? Del que partió o del que lo arrebataron o del que lo borraron, por decirlo algo, había hablando de exilio y de incilio, ¿no? Un poco en paralelo, porque no es solamente los que se van y dejan, sino también son los que se quedan y todo se les transforma, por decirlo de alguna manera. No volveremos nunca a hacer eso, ¿no? Y tal vez en lo que estás hablando del caso de lo femenino haya una mayor capacidad de adaptarse a esa, es decir, de aceptar ese vacío para construir ese otro lugar, cuando relacionas creatividad y exilio desde el punto de vista femenino, ¿no? Y tomas el caso de Penélope. Hay algo, hay algo en la aceptación de la vulnerabilidad, que lo hablábamos antes, de ese vacío que permite pasar, atravesarlo, no pasar por encima, sino atravesarlo para poder generar algo nuevo, ¿no? No se pasa por un lado, no se pasa por el otro, no te lo saltas, lo atraviesas, ¿no? Y eso permite generar cosas nuevas, ¿no? Digamos con Mercedes Pardo. Ajá. En el caso de Mercedes Pardo, ¿qué es lo que más me llama a mí la atención? El método por el cual, la forma, el método que ella utilizaba para generar sus obras, ¿no? En el caso de ella hacía un collage primero y después hacía una obra de pequeña dimensión y después generaba su producto o su pieza, su propuesta mucho mayor. Cuando uno revisa eso, uno dice, ok, ella trabaja de manera incremental o trabaja de manera incremental y
iba generando ensayo y error, Ujú. ¿no? Con lo cual generaba un producto mínimo viable, que es lo que hoy en día se habla con respecto a los emprendimientos, generar un producto mínimo viable que permita saber y ajustar si algo está bien o no. Eso también habla de la adaptabilidad, de la capacidad de ir chequeando y de ir verificando mediante proceso de ensayo y error para obtener el mejor producto o el mejor resultado disponible, Ujú. que es perfectamente posible en términos de productos, en términos de procesos Claro. personales o sociales. No, bueno, y que imagínate, sería el sistema central de lo que se llama, ¿te acuerdas de ese proceso de calidad total? Que es es Ajá, un proceso empresarial como de la década de los 70, ajá, ajá. muy masculino y muy organizativo para verificar la efectividad real y el éxito de cualquier sistema de producción operativo empresarial, por decirlo de un Exacto. modo. Lo interesante es que ¿Qué dice? Hay un comentario, sí. ajá, Sí, pero vamos a tratar de culminar y después vamos a, claro que sí, vamos a hablar de los comentarios. Bueno, ya que nuestro director técnico nos hizo el llamado, dice Carmen Michelena, lo lamentable es que esa dualidad no siempre es socialmente admitida y comprendida. Por lo tanto, la mujer se convierte en una exiliada dentro de su propio espacio, en su propio mundo. Tal es el caso de una historiadora y fotógrafa a la vez. Nada personal, dice Carmen. No. Bueno, es que claro, no estamos dando por sentado, fíjense que es muy interesante que Gabriela comienza con unos datos donde la situación es crítica, es decir, de la participación femenina o de lo que podemos tener, lo que estamos un poco ahondando, perdón, en ese sistema de la creatividad y por supuesto que falta mucho tiempo y 200, más o menos 265 como años. 265 años para lograr una paridad real, ¿no? Claro, pero sería muy, sería un poco desestimulante terminar esta sesión y decir, ok, tenemos 267 años de Pendiente. retraso pendientes con respecto al avance de la mujer. Debo decir que yo tengo una hija de 13 años, entonces quiere decir que mi hija no pareciera poder lograr un avance. Pero también hay que decir algo. Cecilia Núñez Sucre, en los años 40, en medio de la dictadura de Claro. del siglo XX, fue una mujer que luchó por los derechos de la mujer y el derecho al voto. Entonces, por eso es que es importante los casos personales o Claro. las historias personales. Más Porque que los si datos, nos porque los datos quedamos, te aplastan. si nos quedamos en los datos, quizás olvidaríamos que fue la primera mujer con representación En el Congreso, exactamente, en el en la sistema Asamblea. legislativo, Ujú. ¿no? Y lo digo con cierto conocimiento porque era tía de mi papá, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas historias hay que rescatarlas. Y no solamente son historias. Yo creo que actualmente existen aquí y ahora, presentes, mujeres que están haciendo también, independientemente de las cifras. Voy a hacer un corte o un paréntesis con respecto a esto, pero pensemos en la película Gattaca, ¿no? Si pensáramos que todos son datos, en la película, en Gattaca, el muchacho perfecto sencillamente era el único que tenía oportunidad, ¿no? Y Ujú. resulta que al final quien logra, producto de su propio esfuerzo, producto de su inspiración, de su determinación, de su resiliencia, quién es el que al final logra lo que tanto soñó, Ujú. ¿no? Entonces allí yo diría, las cifras son importantes, sin duda, porque nos dejan ver patrones que a lo mejor no veríamos,
pero las historias son también muy importantes para recordar esos casos que han cambiado esa macro cifra, ¿no? Este, de manera que esa forma de creación de Mercedes Mercedes Pardo, Pardo. yo tenía unas notas por acá, permiten, eh, tienen una forma creativa de generar nuevos trabajos, nuevas obras, ¿no? Patrones creativos, por El decirlo, patrón de juego, ¿no? creativo, sí, el patrón creativo de ella es muy interesante, porque ya ella se adentraba en el proceso de construcción, de escalabilidad de la obra, Claro. de adaptación en el proceso, lo cual requiere no solamente de un proceso de proyección a futuro, ¿no? De Ujú. visualización, sino de memoria. Entonces, estamos hablando de un proceso muy interesante que ella, bueno, lo hace, quizás lo hacía intuitivamente, Totalmente, se ¿no? dejaba llevar por, y lo acompañaba con el color y las formas geométricas, ¿no? Y lo que, o sea, lo que es relevante también, digamos, bueno, yo conocí a Mercedes por una exposición que se hizo en el Museo Alejandro Otero, que conmemoraba una antológica, ¿no? Que se le hizo en su trabajo. Ay, ahorita se me olvidó el nombre, pero recuerdo que la curó Ruth Auerbach en su oportunidad. Yo estaba trabajando como investigadora y pudimos visitarla y hablar con ella, estaba todavía viva. Pero lo que me parece más crucial, o sea, era como esa obsesión por la investigación desde un lugar muy silencioso, y me parece interesante que lo conectes con Penélope, y Alejandro Otero sería Ulises, ¿no? El señor que se fue a hacer el viaje afuera mientras ella hacía el viaje interior. Y que todo ese material además sigue siendo, ahorita hizo Bélgica Rodríguez una exposición también muy interesante con el patrimonio y todas las obras de Mercedes que está en la galería Ascaso. Gracias, aquí también tenemos una gran maestra que nos está acompañando presencialmente, que es Corina Briceño, a la cual además felicitamos por su premio de maestra consagrada. Y que nos ayude y nos apunte algunas cositas que se nos olvidan. Pero lo interesante de Mercedes, justamente, fíjate, toda esa obra siempre espera por nuevas consideraciones. Es decir, es como son lugares, son esos lugares que tienen que ver con ese hilo conductor que estás hablando, que además me parece muy interesante, desde donde tú le das el vuelco para apuntar el proceso de la creatividad, ¿no? Que no es el mismo que uno tiene como curador o como investigador dentro de las artes visuales o como pueden tener los artistas sobre sí mismos o los demás, o los críticos de arte, ¿no? Sino que tiene que ver con el sistema y el proceso de la creación sin el prejuicio del éxito ¿no? Exacto. Sin el prejuicio del reconocimiento general, por Ajá. decirlo de Y algún modo. vamos a ese punto. ¿Recuerdas que en algún momento yo te dije, es que vamos a hablar sobre el perfume? Y Ay, yo es te dije, no verdad, quiero hablar, tenemos que tocar las cifras, pero yo quiero es hablar del del perfume. perfume. ¿Por qué del perfume? Porque de alguna manera esas mujeres que, bueno, en algunos espacios las llaman mujeres invisibilizadas o que no han sido suficientemente consideradas, ¿en qué momento son unas cajas guardadas y en qué momento ellas dejan escuchar su voz? Bueno, ¿No? pero es que cuando hablaste del perfume, hablaste de una cosa que me pareció muy interesante, porque es una categoría que yo no había escuchado nunca. Lo del cómo los sistemas marginales derraman. El efecto de derrame. Por favor. Ajá. ¿Qué sucede con esas mujeres creativas, seres humanos creativos, eh, que no están, lo voy a organizar de una manera distinta? En estos días yo le comentaba a alguien y le decía, el que va de primero confirma el modelo, el que está fuera o el que no está o el que se quedó atrás es tan importante porque resulta que ese te permite rectificar los errores del modelo.
y te permite ver lo que el que está de primero no puede ver. Arriba en la montaña no se ve igual que abajo. De manera que vamos a hablar de Mercedes Pardo, que quizás fue más discreta, más íntima, no tuvo la proyección que su esposo. ¿En qué derramó? Daba clases en sus relaciones y ese conocimiento, ese know-how de ella queda absorbido socialmente. A lo mejor por sus alumnos, por las personas que trabajaban con ella. Y si uno lo ve en otro contexto, quiere decir entonces, uno pudiera inferir que esas mujeres tienen una influencia que no es perfectamente medible socialmente, pero que su legado queda allí, ¿no? Hasta que en algún momento Claro, es porque redescubierto. claro, cuando Gabriela me hablaba del efecto de derrame, por lo que yo, a ver si fui buena alumna, por lo que yo entendí, es decir, no son los lineamientos oficiales seguidos por la mayoría o los que están admitidos, institucionalizados, legitimados, etcétera, sino que son lineamientos que van a la limón o en paralelo, no tan iluminados como eso, pero que existen en otros órdenes. Es decir, no es ese discurso, no es el que rige las asignaturas o el canon, pero va construyendo en talleres no paralelos, por decirlo de algún modo, en familiares, en talleres de trabajo, en cosas no oficiales, va construyendo otra resonancia, otro cantar, ¿no? Y eso se llama efecto de rama, es decir, es algo que influye en la conducción de lo social o en el crecimiento, pero no de una manera encausada y directa, sino derramada. Y que por eso yo lo llamaba el efecto perfume, El perfume. porque el perfume también tiene ese efecto de derrame, ¿no? Es decir, y hablábamos además de la película, ¿no? Exacto. Y lo interesante es que eso permite que a lo largo del tiempo ese efecto de derrame positivo en algún momento vuelve a ser reencausado, claro. porque en definitiva es know-how, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de lo que es la propiedad intelectual, el conocimiento, es un know-how que se está creando. Ella creó patrones de pensamiento y eso hoy en día... Por eso hiciste la relación del que va de primero y el que va por fuera, ¿no? O sea, como ese margen, por eso es que no hay que detenerse, digo yo, ¿no? Hay que seguir construyendo en el margen que sea, porque en algún momento eso se volverá el caos. Quisiera que hablaras, tenías algunos ejemplos, porque bueno, ya nos falta poco tiempo, ¿ves? No nos damos cuenta. Tenías algunos ejemplos de artistas contemporáneas que también frente a ese modelo de discusión que hemos tenido aquí, pues querías destacar. Sí, me encantaría, creo que uno de los ejemplos que más me ha llamado a mí la atención es el caso de Lubezka Suárez, ¿no? En el caso de Lubezka, ella en la exposición de La trayectoria inédita. trayectoria inédita, presenta un trabajo de alegoría de las miradas. Cuando yo converso con ella, yo le digo, wow, explícame cómo concebiste tú este trabajo. Cuando yo la escuché, yo dije, ella hizo un tejido. Ay, claro. Ella hizo un tejido. Pero lo interesante es que ella tejió de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Cuando uno ve el trabajo que ella hace, ella trae la representación o imágenes de familiares, amigos y personas conocidas que están afuera y otras personas que están adentro. Y ella presenta un trabajo creativo donde hace contraste de la visión del de afuera con el de adentro. Como no pusimos imágenes, porque la idea es que esto fuera una charla, explicar ahí brevemente para que tú después le das la vuelta
esas reflexiones que están haciendo, pero lo que ella se propuso fue durante, digamos, la trayectoria inédita, fue un concurso de arte contemporáneo donde invitamos a los artistas a pensar determinados detonantes, y en ese pensamiento de lo que había pasado durante el tiempo de pandemia, Lubesta propuso una instalación a partir de un ejercicio que hizo en los primeros tiempos de la pandemia, los más difíciles, con personas que ella conocía o que eran muy queridas para ver cómo estaban. Tanto personas que estaban en exilio, es decir, que estaban fuera del país, como que estaban aquí en Venezuela. Y creo que les pedía que le mandaran una imagen de lo que veían desde sus ventanas. Acuérdense que el confinamiento fue el encierro y el claustro forzoso al comienzo. Y además creo que un sonido también, sonidos Sí. de lo que escuchaban, ¿no? Y había un intercambio epistolar entre ella y esas personas, ¿no? Que eran bastantes, son 80 y pico, creo. ¿No? O sea, es un montón de gente. Sí, no Si no recuerdo me el número, equivoco, pero no bueno. voy a decir más de Y 70. más de 70, creo que es 80 y algo. Y lo que hizo finalmente fue poner esas imágenes que esas personas le mandaron. Ella hizo un trabajo fotográfico sobre esas imágenes para un poco, bueno, es como una ofrenda, ¿no? De ese intercambio que la sostuvo en diálogo y convertirlo en belleza, ¿no? O sea, convertir ese, pues, todo ese collage en ese gran tejido. Yo nunca lo había visto como un tejido, pero es muy hermosa la relación, ¿no? Yo, en aras del tiempo, porque seguramente estamos pasadas, No, bueno, pero no es tan voy a leer grave. algo unas líneas aquí que escribí pensando en el trabajo de ella, porque me parece que va muy al punto. De manera resumida, pudiera decirse que hace un trenzado, toma hebras individuales y las tuerce para producir una sola trenza, nueva e individualizable, diferente a lo anterior, y que luego se puede trenzar con otras trenzas para formar hilos aún más fuertes. Ujú. Es eso lo que pasó allí. La instalación también contaba con el sonido, una mezcla de los sonidos y algunas de las diluidas las cartas, ¿no? Y el tema de la alegoría, que creo que la conexión con ese tejido del que estás hablando, pues es bien importante. No sé si quieres, bueno, yo creo que si Bueno, quieres decir algo para cerrar, mientras la gente de pronto le invitamos a que se apunten intervenciones, comentarios, preguntas, inquietudes. yo diría que quizás el mensaje más importante es eh, el entender que la creatividad tiene un punto de exilio que uno puede de manera resiliente utilizar, Mm, transformar, que sin duda requiere de una conciencia y una decisión, pero que también es posible tomarlo para resignificarlo y generar nuevos espacios, ujú. nuevas formas para ir más allá. Bueno, y que yo pienso es decir, lo que vivimos ahora, que aunque parezca una situación que se esperaba iba a cambiar, o, ¿no? O pensando en lo que es el confinamiento, la pandemia y toda esta transformación general de lo social, que conversamos también que habla de una gran vulnerabilidad y crisis de las mismas instituciones que anteriormente podían garantizar la salud y la estabilidad del individuo, del Estado-nación, por decirlo de alguna manera, nos ha puesto también a dialogar y a vernos desde ese sitio, ¿no? Creo que comentarios o reflexiones como las que hace, sobre todo partiendo desde ese enlace mitológico con el tema de Penélope, pasando por creadoras como Mercedes Pardo y llegando un poco a Lubezka, ¿no? Que sería una creadora, una joven creadora venezolana, pues es muy interesante modelar ese disponer del tiempo, ¿no? Que hablaste con el tejido, construir comunicaciones codificadas, porque son esas las que pueden hacer ganar tiempo para construir el espacio lúdico que va del oficio a la autonomía, ¿no? A defender el espacio
autónomo tanto de la creación como del ser, de la existencia, de la identidad, ¿no? Y bueno, creo que en eso debemos estar todos o tratar de construir ese lugar. Estabas hablando de Lubezka y me pareció súper interesante lo que dijiste sobre su trabajo y sobre su investigación. Como yo, bueno, lo tuve al frente todo el tiempo, yo también lo veía con mucha atención. Y hay algo también adicional, que es que después que ella elabora todo ese tejido que tú has hablado y vuelto a tejer y destejer, ella, ese tejido nuevo que ella hace tiene que ver con la distancia, porque ella, todas esas fotografías están a través de un cristal como húmedo que le pone agua. Y para mí eso es como que la memoria se va borrando. Claro. Ajá, y entonces tiene que ver como lo que uno ve a distancia, pero cuando lo vuelve a ver está de otra manera borrado. Y tiene que ver con el tiempo y la memoria. Eso era lo que quería decir, Claro, porque claro, es un proceso de exilio en sí mismo, la técnica que ella está usando, es lo que te Claro. quería, creo, ¿no, Corina? Lo que querías comentar. Sí, Claro, porque es una desaparición del referente. Ajá. es muy interesante. Es muy interesante ese trabajo. Sí. De construir de desaparecer la realidad para que aparezca la imagen. Y en ese trabajo, además, ella, o sea, ella definitivamente logra poner en un solo concepto el exilio y el incilio, Ujú. que es quizás una de las cosas que a mí más me encanta. Tiene muchísimas cosas, pero ese punto en particular me parece extraordinario. Y claro, y lo hace a nivel conceptual, es decir, de organización del discurso, como a nivel formal con la técnica que está usando de lo que habla Corina, es decir, desvanecer el referente también es exiliarse de lo conocido. Exacto. Oye, Luisca no sabrá que estábamos hablando tanto de ella hoy. Le hemos debido haber avisado. María Carmona tiene la palabra. Aló, aló, hola. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. Ok, aquí estoy de vuelta. Ay, sí, María, sí. Bienvenida. Ok, gracias. Le acabo de avisar a Lubeshka que estaban hablando de ella, a ver si se conectaba, pero bueno, no le llegaron los mensajes, pero me emocionó mucho. Qué bueno, María, Ay, qué gracias emoción. por decirnos eso. Bueno, quería invitarlas porque, bueno, me conecto muchísimo con todo de lo que han hablado hoy, sobre todo del paso del oficio a la autonomía del discurso, y quería invitarlas a que se pasaran por el Secadero 1, donde tengo una muestra de mi trabajo y creo que lo pudieran disfrutar porque, bueno, tiene mucho que ver con todo lo que están hablando hoy y bueno, agradezco mucho a la Hacienda La Trinidad por todas estas charlas en las que estoy participando que eh, pues son súper nutritivas para las creativas que estamos en Venezuela, en este incilio, que no sé si esa es la palabra que utilizaron, pero bueno, sería maravilloso que pudieran visitarla, va a estar hasta el 31 de enero del 2022 y bueno, gracias por esto de nuevo. María, gracias a ti, gracias por la invitación. Con seguridad vamos a pasar Claro que sí. y claro que sí, y te agradecemos mucho que hayas participado esta tarde con nosotras. Bueno, me encantó lo de la obra de Lubrecha y ella estaba muy pendiente, fíjate que debe haber tenido algún inconveniente para conectarse. Quería también comentar que esa exposición, si algo tenía, es que el tema del exilio estaba presente en muchísimas obras, ¿verdad, Lorena? Sí, es Había unos impresionante. tejidos allí Ujú. interesantes, ¿no? Yo creo que yo me quedo con esto de que la creatividad tiene un punto de exilio, definitivamente. Yo les agradezco muchísimo estas reflexiones y de eso se trata estos espacios, justamente, ¿no? Eh, bueno, ya nos tenemos bastante tiempo Sí. y yo quisiera, bueno, invitar a todos a que pueden después ver en nuestras redes sociales la charla y que bueno, que seguimos con estos temas y seguimos en estas realidades alteradas.
Muchísimas gracias de verdad a todos los que se han conectado y bueno, por supuesto a Gabriela y a Lorena por esta maravillosa conversación. Bueno, muchísimas gracias a la Hacienda de la Trinidad Parque Cultural, a todos los que se conectaron. Bueno, creo que siempre que Gabriel y yo conversamos es un aprendizaje mutuo. Ya tú Totalmente. tienes el punto de la creatividad del exilio y yo del oficio de la autonomía del discurso, como algunas ponencias que escribiremos prontamente. Claro que sí. O alguna reflexión, y de verdad agradecerte muchísimo la disponibilidad, el Gracias a tiempo, la ustedes. entrega, el cariño, la generosidad. Y bueno, nos seguimos viendo y bueno, ya cerrando, ¿verdad? Una feliz Navidad y felices fiestas para Ujú. todos. Agradecerles este lugar y seguimos en contacto. Seguro que sí. Y bueno, y gracias al gobierno alemán y al Goethe Institut Sí, por claro. siempre apoyar a la investigación, la curaduría y el arte y la cultura venezolana, de Así es. verdad. Ha sido extraordinario su aporte. Muchísimas Así es. gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Saludos.